El Eterno les bendiga grandemente, amados hermanos. Gracias por haber venido a una clase más en la escuela bíblica. Y queremos saludar a todos nuestros preciosos hermanos pastores que nos ven por la televisión cristiana. Queremos saludar a todos nuestros hermanos en general que nos ven en el Ecuador, en Sudamérica, Centroamérica y también Norteamérica. Es un honor muy grande el poder estar esta noche delante de ustedes, saliendo una vez más por la televisión cristiana, por las redes sociales, a través del canal de Teología Bíblica. El día de hoy vamos a tener la clase de la doctrina de la escatología. Y para eso vamos a ponernos de pie, por favor, para orar a Dios. Padre eterno, Padre amado, en el nombre digno de nuestro Señor Jesucristo, esta noche, Padre, queremos pedirle la apertura de la clase de la doctrina de la escatología. Soberano Dios, soberano Rey, queremos, Padre, pedirle que a través del trono de gracia extienda nuestro entendimiento, extienda nuestro conocimiento, extienda nuestra inteligencia. Ayúdanos, bendito Padre, a conocer cada vez más la hermenéutica adecuada, correcta, para trazar la Santa Escritura. Padre, queremos orar por todos nuestros hermanos pastores que nos ven por la televisión cristiana, que nos ven por el canal de Teología Bíblica, por todos nuestros hermanos en general. Y gracias, bendito Dios, por el honor que usted nos da esta noche. Gracias, Jehová. Sea todo para su propia gloria. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Pueden tomar así. El día de hoy vamos a tener la clase de la doctrina de la escatología bíblica. La palabra escatología viene de dos palabras griegas, la palabra escato y la palabra logía. Vuelvo a decir, la palabra escatología viene de dos palabras griegas, escato y logía, lo que significa el estudio de los eventos del porvenir. La escatología bíblica estudia los eventos del porvenir. Déjeme decirle que la escatología es la rama de la teología bíblica que trata los estudios de los discursos proféticos bíblicos acerca de los acontecimientos futuros y de los fin de los tiempos. Por ejemplo, la lengua española define la palabra escatología como conjunto de creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba. Déjeme decirle que la escatología bíblica estudia los eventos futuros y también estudia la vida después de la muerte o la vida después de esta vida. Hay una definición interesante que la ciencia da sobre la palabra escatología. Para los científicos, en el diccionario científico, la palabra escatología es el estudio de los excrementos humanos. A Dios, el Dios soberano, el arquitecto de todas las edades, le pareció muy bien hacernos partícipes respecto al plan de Dios
en el futuro. Mira qué lindo. Y este plan de Dios, programado por Dios en el futuro, fue revelado bajo su propósito, bajo su programa, detallado dentro de la Santa Escritura. La Biblia, el libro de los libros, el libro por antonomasia. Una porción grande de la teología bíblica se dedica a la profecía, a la escatología, más que cualquier otra doctrina. Déjeme decirle, por ejemplo, hay 10 doctrinas teológicas muy importantes dentro de la teología sistemática. Por ejemplo, está la doctrina de la amartología, que es la doctrina referente al pecado. La palabra pecado en griego es amartía, donde aparece la doctrina de la amartología. Está la doctrina de la neumatología, que es la doctrina referente al Espíritu Santo. Está la doctrina, ahí también, lo que es la escatología. Está la doctrina de la eclesiología, que es el estudio de la iglesia. Pero la doctrina de la escatología aproximadamente es el 60% de las Santas Escrituras. Por ejemplo, los profetas mayores, sus libros son escatológicos. Los profetas menores, sus libros son escatológicos. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, son capítulos completos escatológicos. Son capítulos de eventos del futuro. El libro, el último libro de la Biblia, mayormente todo el libro es un libro escatológico. Ahora, la escatología bíblica, la doctrina de la escatología bíblica es la viga de la corona de la teología sistemática. No solo es el clímax o la consumación del estudio teológico, sino que la escatología es la presentación, mira, de la suprema habilidad teológica. Ya le voy a explicar por qué. La consistencia de la revelación de Dios se encuentra tanto en el Antiguo Testamento, llamado Tanaj en hebreo, como en el Nuevo Testamento. Y algo que debemos de aprender desde ahora que comenzamos la clase profunda de la escatología, que la escatología, más que cualquier otro campo grande de la teología, ha sufrido mucho esta doctrina a manos de sus intérpretes. Vuelvo a decir, la escatología, más que cualquier otra doctrina teológica, ha sufrido mucho a manos de los intérpretes. Ninguna cuestión que enfrente el estudiante, el discípulo de la doctrina de la escatología, es más importante que la cuestión del método que debe de ser interpretado en las escrituras proféticas. Estamos hablando de la hermenéutica escatológica.
quiero volverlo a decir. La doctrina de la escatología, por no tener una hermenéutica correcta, ha sufrido fuertemente en malas interpretaciones bíblicas. Existen diferencias, por ejemplo. Muchos intérpretes de la escatología dicen que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder antes de la tribulación. Otros intérpretes de la escatología bíblica dicen que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder en medio de la tribulación. Y otros intérpretes de la escatología bíblica dicen que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder después del arrebatamiento, después de la tribulación. Ahora, los problemas de estas tres interpretaciones escatológicas sobre el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo solamente son de hermenéutica, que surgen de adopción de diferentes métodos de interpretación. Nosotros, aquí, en la Escuela Bíblica de Sana Doctrina, desde Ambato, Ecuador, a través del canal de Teología Bíblica, nuestro estudio profundo sobre la doctrina escatológica incluye la consideración de toda la Biblia. Se lo voy a explicar. Lo que era futuro en el momento que fue escrito el Génesis. Por eso que en la escuela bíblica vamos a enseñar la escatología desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque cuando Dios le habló a Abraham, por ejemplo, Dios le habló escatología. Por lo tanto, en el Génesis hay escatología. No quiero comenzar enseñando escatología de un evento que debe de ya suceder. Por ejemplo, no quiero enseñar la clase de escatología enseñando el arrebatamiento de la iglesia, o las bodas del Cordero, o el tribunal del Señor Jesucristo, o el reino milenial. Quiero comenzar desde el principio, porque desde el principio de las Santas Escrituras, el eterno Jehová Dios habló. Y si Dios habló, hará de cumplir. Hay profecía bíblica en el Génesis. Y sobre todo, hay unas maravillosas promesas que Dios prometió. Dios prometió cosas muy importantes, clase, a los patriarcas desde la nación Israel. Dios le prometió a Abraham. Dios le prometió a Isaac. Y Dios le prometió a Jacob. Ahora, si Dios prometió, Dios es fiel, Dios es verdadero y ha de cumplir esas promesas que Jehová Dios le prometió a los patriarcas en el futuro. Algunos cumplimientos de las promesas a los patriarcas aún están pendientes. Y en el futuro, Jehová Dios cumplirá. Vámonos por favor a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Amén.
Leemos la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gracias, mi hermana Yasmín. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice, tenemos, el apóstol Pedro dice tenemos. ¿Quiénes tienen? Todos los creyentes en el Señor Jesucristo. Es una palabra para creyentes. Tenemos. ¿Quiénes tienen? Todos los creyentes en el Señor Jesucristo. Tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética se refiere al Señor Jesucristo y a la segunda venida del Señor Jesucristo. Hermanos, es tan lindo leer el capítulo 2, el capítulo 7 y el capítulo 9 del profeta mayor del Antiguo Testamento. Este profeta muy amado por Dios, llamado Daniel. Capítulos de gran importancia del estudio escatológico. Y le digo algo. La iglesia del Señor Jesucristo contemporánea, cuando yo digo la iglesia del Señor Jesucristo clase contemporánea, estoy hablando de la iglesia de estos tiempos cristiana. Poco, con todo respeto a mis preciosos pastores, poco es tratado el capítulo 2, el capítulo 7 y el capítulo 9 del libro del profeta Daniel. Ahora, es un tema de mucho estudio, pero déjame decirles algo. Estos 3 capítulos son muy importantes estudiarlos. Existen muchos predicadores que no le dan, por ejemplo, con todo respeto, no le dan importancia debido a este tema y le dan importancia a otros temas. No le dan importancia a la escatología bíblica y le dan importancia, por ejemplo, a la vida cristiana, le dan importancia a la fe cristiana, pero recordemos que el 60% de la Biblia es profecía bíblica, es escatología bíblica. No se puede, una cosa muy importante, no se puede medir la importancia que tiene una cosa de la otra. La escatología bíblica es muy importante, pero también es muy importante la vida cristiana. También es muy importante la fe cristiana. Toda la escritura, desde el primer versículo del Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis, es doctrina bíblica. Y tenemos que tener el deseo de aprender todas las doctrinas bíblicas que se encuentran dentro de la teología bíblica. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la razón de que el creyente o cualquier ser humano que no sea creyente debe de estudiar la escatología bíblica? ¿Por qué debemos de estudiar los eventos del futuro o la vida después de la muerte? Primeramente, la primera razón es que la propia naturaleza humana lo requiere. Por ejemplo, todo ser humano tiene incertidumbres sobre la vida humana.
Por ejemplo, muchas veces nos cuestionamos qué cosa va a pasar cuando el hombre deje de vivir en este mundo. Por ejemplo, las personas que no son creyentes se preguntan, ¿qué pasa cuando un ser amado se muere? ¿A dónde se va? ¿Qué pasa con la vida después de esta vida o después de esta muerte? En esta vida terrenal, todo ser humano, tanto el creyente cristiano como el no creyente, tenemos incertidumbres y todo ser humano necesita esperanzas. Por eso la importancia del estudio de la doctrina de la escatología, que nos enseña los eventos del porvenir. Tener cierto interés por los eventos futuros no era nada nuevo como ahora, sino que en los tiempos antiguos, aún los reyes de la tierra tenían grandes curiosidades por la vida de ultratumba. Vámonos al libro del profeta Daniel. Daniel, capítulo 2, versículo 29. Daniel, capítulo 2, versículo 29. Amén. Daniel, capítulo 2, versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Gracias. Por ejemplo, Daniel escribió, estando tú, oh rey, en tu cama, un rey, un presidente de una nación, estaba en su cama y a este rey le vinieron pensamientos por el futuro, por saber las cosas que iban a venir. Eso es escatología. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todo ser humano tiene incertidumbres de querer conocer la historia del futuro. Y déjeme decirle que en este precioso versículo que escribió el profeta Daniel en el capítulo 2, versículo 29, la inquietud fue del gran rey Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor era joven y comenzaba su reinado, aquella noche no pudo dormir. Y este joven rey Nabucodonosor empezó a meditar en voz alta las cosas del porvenir. Y Dios le había mostrado un sueño profético, un sueño escatológico, y Daniel le iba a interpretar el sueño al rey. Y Daniel le dice al rey Nabucodonosor, oh rey, estando tú en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Un poco de ansiedad e incertidumbre en la vida de los reyes, en la vida de las personas adineradas. Entonces, los presidentes, los reyes, las personas adineradas también tienen inquietudes para saber los eventos del porvenir. Y es ahí cuando nosotros podemos proclamar el Evangelio del Señor Jesús. Acá observamos que el rey Nabucodonosor estaba en su cama real
con su almohada de plumas. Estaba muy confortable, plácidamente, con sábanas de seda, pero tenía una inquietud. Este rey tenía el dinero que quería y la protección de su imperio, pero tenía una inquietud como lo tiene cualquier ser humano, de cualquier clase social. La naturaleza humana, queridos y preciosos pastores, que nos ven por la televisión cristiana, la naturaleza humana necesita saber lo que va a acontecer mañana. La naturaleza humana necesita saber lo que Dios ha anunciado. Ya es cuando el creyente, cuando el cristiano puede hacer uso de la Biblia. El Señor Jesucristo era un predicador de escatología. El apóstol Pablo era un gran predicador de escatología. Y cuando ellos predicaban escatología, muchos se salvaban. El Dios del cielo ha revelado los misterios. No solo los ha revelado en el libro del profeta Daniel, sino que Dios ha revelado los misterios del cielo en toda la Biblia. Toda la Biblia es hermosa. Y es muy importante que la iglesia contemporánea cristiana tenga maestros bíblicos. Es muy importante que existan las escuelas bíblicas de sana doctrina. Nosotros podemos salir por la televisión, podemos salir por las redes sociales, dando también gran parte de enseñanzas de clases en vivo, para poder también bendecir a otros con la teología investigativa, educativa. Ahora, ¿cuáles son las razones del estudio de la doctrina de la escatología? La primera razón sería la naturaleza humana. Porque así como el rey Nabucodonosor tenía inquietudes por el porvenir, todo ser humano tiene inquietudes por las cosas que van a pasar. Lo segundo, Dios lo requiere. Por ejemplo, si nos vamos al libro del profeta Isaías, por favor. Isaías, capítulo 41, versículos del 21 al 23. Isaías, capítulo 41, versículos del 21 al 23. Dios reta a los falsos dioses. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anunciemos lo que ha de venir. Digamos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Miren, hermanos. El versículo 21. Alegrad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Versículo 22. Traigan, anunciemos lo que ha de venir. Esto es escatología. Anunciar lo que ha de venir. Digamos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en él. Sepamos también su postremería y hacernos entender lo que ha de venir. Dice que debemos de enseñar
La escatología. 23. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después. Eso es escatología. ¿Se dan cuenta? Vamos al 42, versículo 9 del profeta Isaías. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Gracias. ¿Se dan cuenta? El profeta Isaías, en el capítulo 42, versículo 9, dice: He aquí, se cumplieron las cosas primeras. Está hablando que hubieron profecías bíblicas que en el tiempo del cumplimiento de Dios se cumplieron. Porque cuando Dios habla, se cumple. Eso es escatología. Mira qué lindo. Y yo anuncio cosas nuevas. Dice Dios que habla o anuncia o proclama escatología. Habla las cosas que van a suceder después. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Quiero decir algo, porque quiero esclarecer con todo respeto, queridos alumnos. Los falsos profetas del siglo XXI no hablan de parte de Jehová. La única escatología profética, mírenme acá, es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. No es que Dios me habló y ahora yo voy a hablar lo que yo creo. La Biblia es la palabra profética más segura, no lo que dice un profeta del siglo XXI. Es que Dios me dijo. No, lo que dice la Biblia es lo que el eterno Jehová habla. Si un hombre predica sobre terremotos, ¿es algo que Dios le ha revelado a ese hombre? ¿O es algo que ese hombre está hablando que ya está escrito en la Biblia? Los terremotos, los tsunamis, los desastres naturales, los juicios de Dios, no es nada revelado en este tiempo. Está escrito en la Biblia que tienen que venir. Y siempre han venido desde el pecado de Adán y Eva. Lo único que ha pasado que en los últimos 100 años, los institutos meteorológicos más grandes del mundo dicen que los terremotos han sido más seguidos. Pero es una profecía que está escrita en la Biblia. No es que en la madrugada el eterno Jehová me dijo: dile a mi pueblo que terremotos mandaré sobre Quito. Es mentira. La profecía bíblica está escrita en la Biblia. Y lo que uno predica es la Biblia. Y la Biblia habla que va a haber terremotos. Y terremotos hay. La Biblia habla que se saldrá el mar. El mar se sale. La Biblia habla de eventos en el cielo. No es que Dios ha revelado y el pueblo dice a un hombre: ¡wow! Ese profeta, qué comunión con Dios, que Dios le revela y encima hace llover oro del cielo. Es mentira. Dios no regala el oro de la Nueva Jerusalén a nadie. Los que son salvos caminarán por calles de oro. Dios no regala el oro ni calza muelas picadas con oro. Por favor, alumnos, yo no quiero que se dejen engañar aquí en el canal de Teología Bíblica por falsos maestros. Isaías, gran profeta mayor de Dios, guiado por la tercera maravillosa persona de la trinadeidad, el Espíritu Santo,
estaba mostrando la magnificencia de Dios, la capacidad de Dios, la sabiduría de Dios para anunciar lo que ha de venir. Cuando el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, el autor humano lo que está mostrando es la omnisciencia de Jehová, atributos incomunicables de Dios. Está mostrando la omnisapiencia de Jehová, atributo incomunicable de Dios. Porque si Dios, que sabe el futuro, el Espíritu Santo guía al profeta humano Isaías a escribir, lo que está demostrando es el carácter de Dios. Atributos incomunicables, la omnipresencia, la omnisapiencia, la omnipotencia, la omnisciencia. Solamente Dios sabe los eventos del porvenir. No lo sabe un profeta de púlpito. No lo sabe un horóscopo, ni un brujo. Son charlatanes, tinteríos de púlpito y de radio y de televisión y de periódicos. ¿Sabes cómo se le llama eso? Demonios de adivinación. Por ejemplo, Isaías capítulo 44, versículos 6 al 7. Isaías capítulo 44, versículos 6 al 7. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Gracias. Qué hermosos versículos, miren. Así dice Jehová, Dios de Israel. ¿Quién cuida Israel? Dios. Jehová, Dios de Israel. Los palestinos, los árabes, pueden destruir la tierra de Jehová, Dios de Israel. No pueden. Hay 122 millones de árabes contra 7 millones de judíos. Israel tiene 20.000 metros cuadrados de tierra y un poquito más. Y los árabes no pueden destruir esa tierra, porque se llama la tierra de Israel. Y el Dios vivo, único y verdadero es Jehová, Dios de Israel, el que cuida la tierra de Israel. Sigamos leyendo. Isaías 44, 6 al 7. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. ¡Qué lindo! Jehová de los ejércitos, el general de generales. Yo soy el primero. O sea, no hay nadie antes que él. Y yo soy el postrero. Después de mí no va a venir nadie. En otras palabras, yo soy eterno. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Quién lo declarará y lo pondrá delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene. Tenemos que proclamar la doctrina de escatología.
y lo que está de porvenir. Si la Biblia habla de terremotos, puedo proclamar que vendrán cada vez juicios de Dios sobre la tierra, porque las naciones legalizan la ideología de género, porque las naciones legalizan el aborto, porque las naciones legalizan la eutanasia, porque las naciones legalizan el homosexualismo. ¿Me lo acaba de revelar Dios en mi mente? No, está escrito en la Biblia. Y como está escrito en la Biblia, yo tengo que anunciarlo por venir al mundo. No se dejen engañar, por favor. Vivimos tiempos de la iglesia cristiana final en la gracia. La iglesia cristiana espera escatológicamente la bienaventuranza del arrebatamiento. Hermanos, con todo respeto, en el Facebook y en el YouTube, por ejemplo, hay 5 millones de maestros. 5 millones. Solamente 300.000 son verdaderos. Más de 4,5 millones son falsos. Lo vuelvo a decir. A través del Facebook, a través del YouTube, hay más de 5 millones de maestros. Y le aseguro que no más de 300.000 son verdaderos. Los demás son falsos apóstoles, falsos profetas y falsos maestros bíblicos. Es por eso que yo no recomiendo escuchar a cualquier predicador. Al predicador no se le pesa por el tamaño de la iglesia. Al predicador no se le pesa por el nombre del concilio. Al predicador no se le pesa por qué tanto golpea al pueblo en un púlpito. Al predicador se le pesa cuando predica solamente la Biblia. Un verdadero predicador predica la Biblia. No cuenta su vida, no maltrata a la iglesia. Es un hombre que defiende el corazón del evangelio. Es un hombre que predica la teología. Es un hombre que conoce la cristología de adelante hacia atrás. Esos son los verdaderos maestros de púlpito. Sigamos. Mira lo que dice al final. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Este es un gran desafío del Dios de la Biblia, hermanos, para la iglesia cristiana. Isaías, mostrando los atributos incomunicables de Dios aquí. ¿Cómo hago yo? Dice. ¿Y desde cuándo? ¿Cómo hago? ¿Desde cuándo? Y Dios dice, desde que establecí, dice, el pueblo antiguo. ¿Cuándo Dios estableció el pueblo antiguo? El pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes fueron los fundadores de Israel? Hermanos, Dios a su pueblo, a su tierra, a su nación del Antiguo Testamento, le puso Israel. Porque el nombre Israel lleva el nombre de los fundadores de la nación judía. Lleva el nombre de los patriarcas y de las matriarcas. Israel. Israel. La I de Isaac. La S de Sara. Israel.
R de Raquel, A de Abraham, E de Esaú y la L de Lea. Israel lleva el nombre de los patriarcas y de las matriarcas fundadoras de la tierra judía. El Dios de Israel le puso el nombre a su tierra, a la nación del Antiguo Testamento. Vamos a quedarnos en esta primera clase de la doctrina de la escatología, si quiere, hasta el otro jueves. El otro jueves seguiremos estudiando las razones por el cual debo de estudiar la escatología bíblica y vamos a entrar a las profundidades de la hermenéutica escatológica. ¿Cuál es la hermenéutica escatológica? La palabra hermenéutica viene de hermeneo, interpretar la escritura correcta. Queridos pastores que nos ven en la televisión cristiana, preciosos pastores de sana doctrina, queridos hermanos en general, a todos los que se encuentran en la escuela bíblica en vivo, ha sido un honor estar una vez más delante de ustedes. Que el eterno Dios de Israel, que el Dios y Padre del Señor Jesucristo, les bendiga con paz y gracia. Que Dios les bendiga y nos vemos este sábado, si Dios lo permite, en la clase en vivo a las 8 de la noche. Gloria a Dios. Vamos a poner.